Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Nunca imaginé que me vería en esta situación. Descubrí la traición de mi esposa, y aunque pensé que lo superaría, lo que vino después cambió todo. No me arrepiento de mi venganza, incluso creo que debía ser más. ¿Pero valió la pena? La verdad que ahora sé sobre ella podría destruir todo lo que pensé que sabía. La historia no ha terminado, y tal vez nunca lo haga. Todo empezó un día como cualquier otro, pero había algo diferente en el aire, algo que no sabía cómo describir, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser. Yo, Roberto, sentado en el sillón de la sala, observaba a Silvia, mi esposa, con una extraña sensación de que el tiempo se había detenido. Estábamos viendo una de esas series que siempre nos hacían reír, pero, por alguna razón, mi mente no estaba ahí. No podía dejar de pensar que algo no estaba bien, aunque no sabía qué. Todo parecía en su lugar, pero a la vez, todo se sentía roto. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, como una sombra que se cernía sobre nosotros sin que la viéramos, pero sabiendo que estaba allí. Silvia, en su usual actitud relajada, reía de una broma tonta en la pantalla, pero yo no podía concentrarme en eso. Mis ojos la observaban, pero mi mente estaba lejos, perdida en pensamientos inquietantes. ¿Cómo era posible que estuviéramos tan lejos el uno del otro cuando, en teoría, todo parecía estar bien? Lo peor es que sabía que algo estaba pasando, pero no tenía pruebas, solo un sentimiento extraño que me carcomía. La tranquilidad de la escena se rompió cuando Silvia, con una suavidad extraña en su voz, rompió el silencio. ¿Realmente, quieres que yo sea libre? ¿Que viva mi vida como siempre he querido? Preguntó, sin mirarme, como si estuviera haciendo una reflexión consigo misma, pero que me llegaba como un golpe directo. Yo, en ese momento, sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba intentando darme a entender? No podía hacer nada más que mirarla, buscando alguna señal en sus ojos, alguna pista que me indicara si hablaba en serio o si era solo una de esas conversaciones que a veces tenemos cuando todo parece ir bien pero, en el fondo, todo está mal. Silvia, por su parte, parecía perderse en sus pensamientos, casi sin darse cuenta de la gravedad de lo que acababa de decir. Lo que quiero es que me deje ser quien soy. No quiero vivir en una mentira. Su voz era suave, casi como si temiera lo que acababa de soltar. No entendía. No entendía por qué, después de tanto tiempo juntos, Silvia de repente hablaba de esa forma. ¿Era posible que estuviéramos tan distantes? Recordé aquellos momentos en los que, hace años, pensábamos que nada nos separaría. Pero ahora, ¿qué quedaba de eso? Mi mente comenzó a hacer conexiones, pero ninguna me gustaba. Sentía que las piezas no encajaban, pero tampoco sabía cómo pedirle explicaciones. El dolor comenzó a inundarme, aunque no entendía qué estaba pasando realmente. Ella, que siempre había sido tan directa conmigo, ahora parecía estar dándome respuestas vagas, respuestas que no me decían nada. La incomodidad era palpable, pero no supe cómo actuar. ¿Hace cuánto estamos casados, Silvia? Pregunté, de repente, como si ese número fuera la clave para entender todo. 11 años. 11 largos años. Había creído que nuestra relación era fuerte, que el amor que compartíamos era suficiente para superar cualquier cosa. Pero, ahora, sentía que algo se estaba quebrando de manera irreversible. 11 años, respondió, sin convicción. Fue la primera vez que escuché inseguridad en su voz. Ella, que siempre había sido tan firme, tan segura de lo que quería, ahora parecía dudar de todo. ¿De nosotros? ¿De su vida conmigo? La distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, y aunque intenté no pensar en lo que podría estar pasando, algo en mi interior me decía que había algo que ella no me estaba contando. No podía evitar pensar en lo peor, en una mentira, en una traición que estaba por ser revelada. Pero no podía arriesgarme a confrontarla sin saber si realmente estaba en lo cierto. En un momento, mientras me perdía en mis pensamientos, vi a James, el amigo cercano de Silvia, sentado en el sillón al lado de ella. Su mirada estaba fija en el televisor, pero algo en su actitud me pareció extraño. Algo en su manera de mirar a Silvia me hizo darme cuenta de que la conexión entre ellos era más profunda de lo que yo había imaginado. Entonces, en ese instante, mi corazón se detuvo. Silvia no solo me estaba hablando de libertad, estaba buscando una salida. La forma en que sostenía la mano de James, como si fuera un consuelo, como si de alguna manera ya se hubiera distanciado de mí, me dejó sin aliento. No sabía cómo reaccionar. Estaba confundido, enojado, pero sobre todo, devastado. Todo lo que pensaba que conocía de mi vida, de mi relación con Silvia, ahora estaba en duda. ¿Estaba siendo demasiado paranoico? ¿O realmente estaba comenzando a ver lo que siempre estuvo allí, oculto? Silvia miró hacia el televisor y luego volvió a mirarme. Sus ojos, antes llenos de amor y confianza, ahora mostraban una frialdad que nunca había visto. Su respuesta no fue clara, pero sus gestos me confirmaron lo que mi intuición me estaba gritando: algo no estaba bien. Algo se había roto. Roberto, lo siento, dijo, casi susurrando. Pero no eran solo palabras vacías. Algo me decía que, en su mirada, había más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Y así, de repente, todo lo que habíamos construido juntos comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Yo solo sabía que una revelación inesperada estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Cuando miro atrás, a esos 11 años que compartimos, me cuesta creer lo que está sucediendo ahora. Todo parecía tan perfecto en el inicio. Silvia y yo nos conocimos en una fiesta universitaria.
Era una de esas historias que todos piensan que solo pasan en películas. Nos entendíamos de una manera única, como si nuestras almas ya se conocieran. Nos reíamos de las mismas cosas, compartíamos los mismos gustos musicales, y hasta nuestras familias se llevaban bien. Desde el principio, todo fue fácil. Como si el amor que había entre nosotros fuera suficiente para superar cualquier obstáculo. Y hasta cierto punto, lo fue. Recuerdo nuestras primeras citas, como ella me miraba con esos ojos llenos de emoción, como si todo fuera posible. En ese entonces, pensaba que jamás se nos ocurriría dejar que la rutina destruyera lo que habíamos construido. Pero la rutina llega, de una forma u otra. El trabajo, las responsabilidades, los compromisos sociales, todos esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que terminan desgastando cualquier relación. Aún así, con todo eso, seguíamos juntos. Y, aunque las cosas no eran como al principio, seguía creyendo que estábamos bien. Por supuesto, hubo momentos difíciles. Como toda pareja, tuvimos nuestras discusiones. Hubo pequeñas peleas, desencuentros que, al principio, pensé que no significaban mucho. El problema es que, con el tiempo, esas pequeñas fricciones empezaron a ser más frecuentes, y las conversaciones profundas que teníamos antes comenzaron a ser cada vez más escasas. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Algo que no sabía cómo identificar. Silvia ya no era la misma. Estaba distante, más callada, y parecía que sus pensamientos estaban en otro lado. Pero nunca le pregunté directamente. Pensé que era solo el estrés del trabajo, que todo era parte de la vida adulta. ¿Quién no pasa por eso? Pero entonces llegaron los cambios más notables. Ella ya no quería salir tanto. Antes, le encantaba ir a esos restaurantes que tanto nos gustaban, a caminar por el parque, o incluso solo ver una película en casa. Ahora, esas cosas le parecían una carga. Incluso se mostró molesta por las pocas veces que intentaba organizar alguna actividad para salir de la rutina. Como si nada de eso tuviera sentido. A veces, me quedaba mirando a Silvia mientras hablaba, buscando algo que me diera la seguridad de que no estaba perdiendo la conexión. Pero no la encontraba. Era como si ella estuviera allí, físicamente, pero su mente estuviera a kilómetros de distancia. Recuerdo claramente una noche, cuando llegué a casa más tarde de lo habitual por una reunión de trabajo. La encontré en el salón, sentada en el sofá, mirando la televisión sin mucha atención. Había algo extraño en el aire, como si algo estuviera a punto de estallar. Me acerqué, la besé en la mejilla y le pregunté cómo había ido el día. Su respuesta fue fría, casi como una cortina que se cerraba entre nosotros. No era algo que sucediera a menudo, pero esa noche, sentí que algo se rompía. De ahí en adelante, todo fue un gradual alejamiento. Empecé a notar que Silvia pasaba mucho tiempo con sus amigas, más de lo habitual. Yo no era celoso, nunca lo fui, pero algo no encajaba. Ella nunca me contaba mucho de lo que hacía o de lo que hablaban. A veces, cuando regresaba a casa, sentía que había algo diferente en su actitud, una especie de distancia emocional que no había estado allí antes. Pero, al mismo tiempo, yo no quería aceptar que las cosas estaban cambiando. Estaba convencido de que todo eso era solo una fase. Hasta que llegó el día en que encontré el primer indicio que me hizo sospechar que algo estaba muy mal. Un mensaje de texto, de esos que no se borran, y que, aunque era corto, me heló la sangre. Era de un número que no conocía, pero lo que realmente me impactó fue lo que decía. Algo como, no olvides lo que hicimos, no quiero que pienses que no me importas. Mi corazón se detuvo en ese instante. Silvia nunca mencionó a nadie en particular, pero ese mensaje me decía algo que no quería escuchar. Era un mensaje de despedida, de alguien que había estado más cerca de ella de lo que yo podía imaginar. Decidí no decir nada en ese momento. ¿Por qué? Porque el miedo de enfrentarlo me paralizaba. No quería destruir lo que habíamos construido, no quería destruir nuestra vida. Sin embargo, ese mensaje quedó grabado en mi mente, y cada vez que veía a Silvia, me preguntaba si realmente la conocía. ¿Quién era esa persona a su lado? ¿Por qué, de repente, había tantos secretos entre nosotros? ¿Era posible que me hubiera estado engañando durante tanto tiempo? Fue entonces cuando decidí poner atención a los pequeños detalles. A sus reacciones, a sus ausencias. Empecé a preguntarme si realmente me conocía, si alguna vez lo había hecho. Pero las respuestas nunca llegaron, y mi desconcierto fue creciendo. La verdad estaba ahí, frente a mí, pero era tan difícil de aceptar que me negaba a verla. Sin embargo, ese sentimiento de que algo estaba mal, de que algo se estaba desmoronando, era cada vez más fuerte. Estaba comenzando a descubrir que tal vez no había amor incondicional entre nosotros. Tal vez todo había sido una mentira. No sé cómo, pero el día que descubrí la verdad, todo cambió. Lo que me parecía una sospecha vaga se transformó en una cruel certeza que me destrozó por completo. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me impulsó a hacerlo. No esperaba lo que escuché. Hola, Rodrigo. Soy Carolina, amiga de Silvia. Te llamo porque, bueno, esto no es fácil, pero siento que tienes derecho a saberlo, me dijo una voz femenina al otro lado del teléfono. Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que lo que venía no iba a ser bueno. Carolina continuó, mira, no quiero ser la que te lo diga, pero Silvia y Juan están viendo a escondidas desde hace meses. Te lo juro, no lo quería creer, pero no puedo quedarme callada.
No es justo que no sepas la verdad. El mundo se me vino encima. Juan. El nombre resonó en mi cabeza, como una bomba estallando. Juan era su compañero de trabajo. Un tipo simpático, al que siempre había considerado un amigo. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? La voz de Carolina se apagaba mientras me iba invadiendo un sentimiento de rabia, de traición. Mi mente intentaba asimilar lo que me decía, pero el dolor que sentía en el pecho era indescriptible. ¿Cómo me pudo hacer esto?, pensaba. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo? Esas preguntas giraban en mi cabeza sin cesar. Cuando colgué, sentí como si el aire me faltara. Mi cuerpo estaba en piloto automático, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Mi vida, la que había creído tan sólida y estable, se estaba desmoronando ante mis ojos. Fui directo a casa, sin pensarlo. No podía esperar ni un minuto más. Necesitaba enfrentar a Silvia, saber la verdad de una vez por todas. Al llegar a casa, el ambiente estaba extraño. Silvia estaba en la cocina, preparando algo. Algo tan normal, tan cotidiano. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el corazón me latía a 1000 por hora. Ella me sonrió, como siempre lo hacía, pero esa sonrisa ya no me pareció la misma. Era una sonrisa vacía, falsa, que no lograba ocultar el nerviosismo que se percibía en sus ojos. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó, pero su tono no tenía la calidez de antes. Me miró, esperando que le respondiera, pero yo ya no podía mentir más. Silvia, ¿por qué me mentiste? Mi voz salió ronca, cargada de dolor. Ella se quedó paralizada, sus ojos se abrieron de par en par. Sabía lo que estaba pasando, pero no esperaba que yo lo supiera. ¿De qué hablas, Rodrigo?, intentó evadir la conversación, pero yo no estaba dispuesto a dejarme engañar más. Juan, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo me estás engañando con él? La acusación salió con fuerza, como un golpe que atravesó el aire. Ella intentó negarlo, pero su mirada nerviosa y su actitud evasiva me dijeron todo lo que necesitaba saber. No necesitaba más pruebas. Sí, lo he estado viendo. Lo siento, admitió finalmente, con una mirada de arrepentimiento que ya no podía conmoverme. Mi estómago se retorció. El dolor era insoportable. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que estuviera en esa situación? Todos esos años, todas esas promesas, se habían derrumbado en un instante. Silvia no era la persona que pensaba que conocía. ¿Y Juan? ¿Cómo pudimos llegar hasta aquí? No lo entendía, no quería entenderlo. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que pasamos, le dije entre dientes, sintiendo como la rabia me recorría el cuerpo. No podía dejar de pensar en todas las veces que creí que estábamos bien, en todas las veces que confié ciegamente en ella. Lo siento, Rodrigo. No era mi intención, no te quería lastimar, dijo, pero sus palabras ya no tenían sentido para mí. Las palabras son solo eso, palabras vacías que ya no podían reparar el daño que me había hecho. Me di media vuelta sin decir nada más, sintiendo que todo lo que había conocido, todo lo que había construido con Silvia, se desvanecía ante mis ojos. Pero algo dentro de mí, algo que había estado guardado, comenzaba a hervir. No podía dejar que todo esto quedara impune. No iba a permitir que me destruyeran de esta manera. Esa misma noche, tomé la decisión de que ya no podía quedarme con los brazos cruzados. No importaba cuánto doliera, no importaba lo que tuviera que hacer. Silvia y Juan me habían traicionado, y yo iba a devolverles el favor de la manera que más les doliera. Tenía que ser justo. Tenía que hacer justicia. Pero antes de actuar, debía asegurarme de que todo estuviera bajo control. Si quería vengarme, necesitaba un plan. Un plan que los hiciera sufrir tanto como yo lo estaba haciendo en ese momento. No iba a dejar que me humillaran de esa forma sin que hubiera consecuencias. La venganza ya comenzaba a formar una sombra oscura en mi mente, lista para tomar forma. ¿Lo lograría? ¿Sería capaz de hacerlo? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era clara, la guerra acababa de comenzar. Lo primero que hice fue distanciarme. Nada de confrontaciones dramáticas ni escenas de película. Eso era lo que esperaba Silvia, lo que esperaba Juan. Pero no iba a darles el gusto de verme quebrado. Mi estrategia era diferente. Iba a hacerles creer que no me importaba, que todo estaba bien, pero en el fondo, estaba construyendo el plan perfecto para mi venganza. El primer paso fue conseguir información. Sabía que no podía lanzarme al vacío sin estar completamente preparado. Comencé a observarlos más de cerca, a estudiar sus movimientos, a detectar patrones. Silvia siempre se había sentido segura de que yo no sospechaba nada, y ahora me iba a aprovechar de esa confianza ciega. Mientras ella seguía con su rutina, yo estaba atento a cada detalle. Lo que más me sorprendió fue lo descarados que podían ser. Silvia empezaba a salir más tarde de la oficina, sin darme explicaciones, y Juan siempre encontraba alguna excusa para aparecer en su camino. La forma en que se veían, sus gestos, incluso sus sonrisas, todo se volvía una burla. Yo no era tonto. Sabía lo que estaban haciendo, pero aún no podía enfrentarlos directamente. La humillación era algo que todavía no estaba dispuesto a aceptar públicamente. No de esa manera. Mi siguiente movimiento fue hacer que Silvia pensara que todo había quedado atrás. Le sonreí en la cena, le hablé como si nada hubiera pasado. Pero mi mente no dejaba de trabajar. Una noche, después de que ella se quedara dormida, me levanté y revisé su teléfono.
Era un acto que nunca había hecho antes. Siempre confié en ella, pero ya no había espacio para la confianza. Al abrir su mensajería, encontré lo que buscaba. Conversaciones con Juan, mensajes llenos de promesas, de risas cómplices, de secretos compartidos. Todo eso me golpeó como un puño en el estómago. Pero en lugar de sentirme derrotado, sentí que estaba un paso más cerca de hacer lo que necesitaba hacer. El plan ya estaba tomando forma. No tardó mucho en encontrarme con Juan. Lo veía en las reuniones, siempre con esa sonrisa arrogante, como si nada estuviera pasando. Pero había algo en su mirada, algo que me decía que él sabía que yo sabía. Cuando nuestros ojos se cruzaron en una de esas reuniones, no hubo palabras, pero su actitud cambió. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso entre nosotros. Cada gesto, cada palabra de él, se sentía forzado. Lo estaba comenzando a presionar sin que él lo supiera. Decidí empezar con algo pequeño, algo que pudiera pasar desapercibido pero que, a largo plazo, tuviera un impacto. Empecé a manipular situaciones a su favor, pero de manera que él no pudiera percatarse de lo que realmente estaba haciendo. Le ofrecí un ascenso que sabía que quería, pero con una condición, que tuviera que viajar constantemente, que se apartara de Silvia. La excusa era sencilla, es por el bien de la empresa, le dije, mientras por dentro sonreía ante el caos que comenzaba a gestarse. Lo peor de todo es que él aceptó, sin dudarlo ni un segundo. Era tan fácil jugar con él. Silvia no sospechaba nada de mis movimientos. Mientras tanto, yo seguía manteniendo las apariencias. A veces, la calma es la forma más efectiva de desestabilizar a los demás. Y eso era lo que estaba haciendo, desestabilizarlos, dejándolos pensar que todo estaba bien. Pero mi venganza no sería tan simple. Tenía que hacer que Silvia se enfrentara a la realidad, que sintiera la misma angustia, la misma traición que yo había sentido. Sabía que, al final, ella terminaría descubriéndolo todo. Y cuando lo hiciera, la sensación de culpa sería mucho más pesada que cualquier palabra o enfrentamiento directo. Había comenzado a ver cómo las piezas de mi plan encajaban lentamente, sin prisa, pero con precisión. Los pequeños detalles que iban pasando desapercibidos iban acumulando un peso que no podían imaginar. En el fondo, me daba cuenta de que, aunque ellos no sabían lo que estaba ocurriendo, el verdadero poder lo tenía yo. Todo parecía estar bajo control, pero había algo en el aire que me decía que no podía confiar completamente en el plan. Algo dentro de mí me susurraba que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. ¿Sería yo capaz de seguir adelante con este juego sin perder el control? ¿O había algo más que me esperaba en las sombras? La incertidumbre comenzaba a morderme, pero no podía dar marcha atrás. La venganza estaba en marcha y ya no había vuelta atrás. La siguiente fase de mi plan sería mucho más arriesgada, pero estaba dispuesto a llevarla a cabo. No podía dejar que se salieran con la suya. Tenía que hacerle sentir el mismo dolor, la misma desesperación que me había consumido todo este tiempo. Y, por supuesto, todo esto tenía que ser hecho con astucia, sin que nadie se diera cuenta. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja. Pero esa era la única forma en que podría sentirme verdaderamente libre. El momento de la verdad había llegado. No podía esperar más, mi paciencia había dado sus frutos. El ascenso de Juan, que había sido una jugada maestra para separarlo de Silvia, había comenzado a crear la brecha perfecta entre ellos. Durante semanas, su ausencia se había vuelto más frecuente, pero no fue hasta que Silvia mencionó que él estaba trabajando hasta tarde para un proyecto importante que supe que era el momento. El caos estaba a punto de estallar, y mi venganza se iba a materializar de una forma que ni ellos podrían imaginar. Un viernes por la tarde, mientras Silvia estaba en casa, preparándose para una cena de trabajo, decidí que era hora de sembrar la semilla de la duda en su mente. Me aseguré de que ella viera algo que no pudiera ignorar. Dejé mi teléfono a la vista, con una conversación que había capturado de un correo de Juan. La conversación era clara, estaba hablando sobre su viaje de negocios a una ciudad cercana, pero lo que realmente me importaba era el mensaje final: nos vemos el próximo fin de semana, no te preocupes, ella nunca sospecharía. Silvia, naturalmente, se acercó al teléfono al verlo tan expuesto. Fue un descuido mío, pero necesario. Cuando ella leyó esas palabras, sentí que la tensión en el aire se palpaba. No dijo nada, pero podía ver en su rostro la confusión, la rabia contenida, el miedo. Su mente empezaba a dar vueltas, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Lo que no sabía era que ese era solo el principio de lo que se avecinaba. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio, la atmósfera estaba cargada. Silvia intentó parecer normal, pero no podía disimular la inquietud en sus ojos. La situación estaba comenzando a tomar un giro que ni ella esperaba. Por fin, después de unos minutos de tenso silencio, la pregunta que había estado rondando su mente salió a la luz. ¿De qué se trata todo esto, Rodrigo?, me preguntó, su voz quebrada, pero desafiante. ¿Qué quieres decirme con ese mensaje? Fue la oportunidad perfecta. Mi sonrisa se dibujó lentamente, no porque estuviera feliz, sino porque había llegado el momento en que la verdad comenzaría a tragarse todo lo que ella pensaba saber. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio lo hiciera por mí. Ella estaba esperando una respuesta, pero no tenía intención de dársela de inmediato. La angustia en su rostro era un espectáculo que estaba dispuesto a disfrutar. ¿Por qué no preguntas directamente a Juan, Silvia? No soy yo el que tiene algo que esconder, respondí con calma, mientras mi mente seguía procesando el siguiente movimiento. Ella estaba perdiendo el control, y eso era exactamente lo que necesitaba para que cayera en la trampa.
Al día siguiente, me aseguré de que Silvia tuviera toda la información que necesitaba para enfrentarse a Juan. Había comprado un vuelo de última hora, sin decirle nada. Solo le dejé una nota: Juan tiene muchas cosas que contarte, y tú tienes que escuchar su versión, no la mía. Ella no tardó en irse al aeropuerto para darle un giro a su vida. Mientras tanto, yo permanecía en casa, calmado, observando cómo la historia se desarrollaba según lo planeado. Juan, al enterarse de que Silvia lo había descubierto, intentó suavizar la situación. Sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse, pero ya era demasiado tarde. Estaba demasiado acostumbrado a la mentira, y la verdad le golpeó con fuerza. Cuando se encontraron, no fue el reencuentro romántico que ambos esperaban. Fue un enfrentamiento. Silvia lo confrontó de una manera que no había planeado. Las palabras de él, antes tan confiadas, ahora sonaban vacías, débiles. Silvia, no lo que piensas. Yo, no es lo que crees, trató de decir, pero ella no le creyó ni una sola palabra. Mientras todo esto ocurría, yo seguía mi curso, observando desde lejos. Sabía que Silvia estaba siendo consumida por la duda, por el miedo de lo que había descubierto, pero al mismo tiempo, sabía que ella tenía que enfrentarlo sola. Mi venganza no estaba en destruirlos físicamente, sino en verlos desmoronarse, verlos sufrir bajo el peso de la traición que ambos me habían infligido. El caos se desató cuando Silvia, en su desesperación, buscó respuestas que Juan no podía darle. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a traicionarme de esa manera? Esas eran las preguntas que ella misma se haría. Mientras tanto, yo estaba en el proceso de reconstruir mi propia vida, paso a paso, comenzando a liberarme de todo lo que me había mantenido cautivo en esta mentira. El próximo paso sería el más importante, y ya lo tenía claro. La venganza completa no solo sería contra ellos, sino también contra mí mismo. Solo después de todo esto sabría si había hecho lo correcto, si había logrado lo que tanto necesitaba. La incertidumbre seguía siendo mi mayor aliada, pero algo me decía que el final estaba cerca. La última jugada estaba por ejecutarse, y la vida, al fin, empezaría a equilibrarse. ¿Sería suficiente para encontrar paz o simplemente alimentaría aún más mi necesidad de venganza? El tiempo siguió su curso, y yo, como si fuera un espectador de mi propia vida, observaba cómo las piezas de mi venganza se acomodaban lentamente, como un rompecabezas complicado que finalmente encontraba su lugar. Ya no me importaba si la justicia llegaba o no. Lo único que sabía era que había hecho lo que tenía que hacer para recuperar el control de mi vida. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, algo me decía que todo esto había tenido un costo que no podría pagar con simples acciones. Mientras Silvia lidiaba con las consecuencias de sus decisiones y Juan intentaba reconstruir lo que quedaba de su vida, yo me encontraba solo, sentado en la misma casa que compartimos, con todos esos recuerdos rotos flotando a mi alrededor. No había vuelto a verlos desde aquella confrontación. Ambos parecían tan perdidos como yo, pero la diferencia era que yo ya había aceptado mi destino. Había aceptado que la venganza me había consumido, y ahora me preguntaba si realmente era eso lo que necesitaba. Los días se alargaban, y el silencio en la casa se volvía insoportable. La vida que compartí con Silvia había sido un sueño que se rompió en 1000 pedazos. Habíamos sido una pareja perfecta, o al menos eso creía yo. Ella había sido mi compañera, mi amiga, mi todo. Y aun cuando la traición me destrozó, la venganza no me había traído la paz que esperaba. Un día, mientras caminaba por la casa, encontré un álbum de fotos de nuestros primeros años juntos. En esas imágenes, éramos tan felices, tan ajenos a lo que estaba por venir. Todo parecía tan real, tan auténtico. Pero ahora, todo estaba teñido por la mentira, por la traición, por el dolor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había comprendido antes: la venganza nunca puede llenar el vacío que deja el amor perdido. Pasaron semanas y, aunque había ganado, sentí que la victoria era vacía. Silvia y Juan se habían separado, sí, pero eso no me devolvía lo que había perdido. Había tomado mi venganza, pero al final, ¿qué gané realmente? La pregunta me carcomía. Había destruido sus vidas, pero ¿había yo resuelto algo dentro de mí? ¿Me sentía mejor ahora que sabía que ellos pagarían por lo que me hicieron? ¿Realmente merecía todo esto? Fue en ese momento de reflexión que tomé una decisión. Decidí escribirle a Silvia. No esperaba perdón, no esperaba nada. Solo necesitaba saber si, al final de todo, ella también había aprendido algo de esta experiencia. Quizá no iba a encontrar respuestas satisfactorias, pero al menos podría encontrar algo de cierre. No estaba buscando reconciliación, solo entendimiento. La carta era simple, directa. Le escribí que, aunque no me arrepentía de lo que había hecho, sentía que había perdido algo que jamás podría recuperar: la confianza en los demás y, más importante aún, en mí mismo. No esperaba que ella respondiera, pero necesitaba poner mis pensamientos en palabras. Al final de la carta, le pregunté si, en su opinión, mi venganza había valido la pena. Si ella pensaba que, al final, lo que había hecho me había ayudado a sanar o si simplemente me había destruido aún más. A los pocos días, recibí una respuesta. No fue una carta larga ni llena de justificaciones. Solo decía: quizá nunca entendamos por qué llegamos a este punto, Rodrigo. Pero lo que hiciste me mostró lo que soy capaz de hacer por amor. El problema es que, en el proceso, también perdí a quien pensaba que era. Ya no soy la misma. Leer esas palabras me hizo pensar en todo lo que había perdido y en lo que aún podía ganar. La venganza me había dado algo que pensaba que necesitaba, pero lo que realmente necesitaba era sanar. El dolor, la rabia, todo eso me había cegado.
Pero en esa carta, Silvia me estaba diciendo lo que yo ya sabía, la venganza nunca había sido la solución, solo una forma de evadir el dolor por un tiempo. Ahora, con todo esto, ¿quién tenía la razón? ¿Quién había hecho lo correcto? Si hubiera actuado diferente, si hubiera perdonado, ¿las cosas habrían sido mejores? Quizá no. Quizá el destino ya estaba escrito, y las decisiones que tomamos solo nos llevan a donde debemos estar. Pero, lo que sí sabía con certeza, es que el precio de la venganza nunca es sencillo, y siempre deja cicatrices. Y aquí estoy, en este punto de mi vida, observando las huellas que quedaron de todo lo que sucedió. A veces me pregunto si alguien más hubiera tomado mis mismas decisiones, si también habría terminado aquí, o si algo podría haber cambiado. Pero en el fondo sé que la historia de cada uno de nosotros es única, y, aunque el dolor de la traición puede ser insoportable, lo único que realmente tenemos es la capacidad de elegir cómo responder. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.